Bueno, el sistema, hay una parte de entorno web, que es lo que nosotros llamamos el middleware, y la parte mobile, que es la parte del dispositivo móvil. ¿Vale? Entonces, esta parte web del middleware lo que hace es actuar de interface o de pasarela entre el RP de ustedes y los dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes de su SAP, de su RP o de lo que sea, no van a enviar datos al dispositivo móvil, sino que ustedes, o bien vía un web service o bien un fichero plano, ustedes nos pasan las visitas que tiene que realizar o esa ruta o las visitas que tiene que realizar ese transportista, o bien el resumen de todas las visitas y el sistema ya lo organizará por rutas. ¿Vale? Entonces se puede hacer o bien por fichero plano, un CSV, que o bien el usuario lo puede cargar manualmente por el entorno web, o bien ustedes lo pueden enviar vía un SFTP hacia nuestro servidor para que esto lo cargue y de ahí se lo envían a los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles permiten trabajar de forma offline. ¿Qué significa? Que una vez descargada la agenda, ellos durante todo el día podrían estar trabajando sin cobertura, porque las comunicaciones son asíncronas. Sí, cuando yo termino una visita, el sistema detecta que hay cobertura, esa visita cerrada me la enviará al middleware y del middleware les generamos también o bien un web service o bien un fichero plano para que ustedes con un SFTP nos recojan el fichero. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes nunca tendrán que abrir ningún puerto en su servidor ni tendrán que instalar nada en sus servidores. Simplemente o bien llaman a un web service para enviarnos los datos, o bien nos llaman a otro web service para recoger los datos, o bien con un SFTP, que es un FTP pero encriptado, nos envían ficheros planos y recogen ficheros planos. Con lo cual no hay que instalar nada en sus servidores. Ni tampoco hay que abrir puertos. Esto lo que da es una seguridad conforme los sistemas de movilidad nunca estarán conectados a su RP. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que ustedes hay que definir un protocolo de lo que sería un fichero plano de la información a enviar. Ahora, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, la parte web es lo que se llamaría un middleware, que no deja de ser una pasarela entre su RP y los dispositivos móviles. Y tiene funcionalidades que quizá su RP no tiene. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es en tiempo real dónde están nuestros técnicos o los supervisores. Entonces, esto podrían ser pues dónde están los comerciales o dónde están los transportistas, e incluso podrían ser con colores diferentes. ¿Vale? Entonces, podría ser un color, o sea, si tenemos diferentes perfiles de personal, podríamos tener en un color los que son comerciales, los otros los que son supervisores, en otro color los que fueran los transportistas, lo que sea. Y entonces, poniéndonos encima de cada uno de los puntos, pues nos da información, cuál es el usuario, cuál es la última conexión, o sea, en qué momento el terminal nos ha enviado datos. Esto estamos viendo datos en Colombia y es en tiempo real, ¿vale? Entonces, a día de hoy, la última vez, ¿por qué? Porque puede haber zonas que no tengan cobertura, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos viendo, la última conexión, cuántos clientes tiene asignados, cuántos tiene pendientes, qué visitas ha iniciado, cuáles han finalizado, cuántas se han cancelado por parte del técnico del comercial y cuántas han sido cerradas de torre, que significa que lo ha cerrado la central. O sea, aquí separamos lo que cierra el comercial o el transportista porque el cliente no estaba o porque estaba cerrado o porque la dirección está mal, de lo que ha sido cerrado por la central porque el cliente ha llamado a la central diciendo, oiga, no me va bien que me lo entreguen hoy, me lo entregan mañana. Entonces, esto lo tenemos de todo lo que serían o bien nuestros técnicos o nuestros transportistas en dónde están. De esta forma podemos ver si hay alguien que está fuera, ¿no?, de zona. Y esto se puede hacer por perfiles. ¿Qué significa? Que si un supervisor tiene a su cargo una determinada ruta o una determinada región, solo verá los de su región o los de su ruta. En cambio, el director general o el director de operaciones podrá ver de todo el país. O sea que por aquí encima hay como si dijéramos una capa de seguridad, ¿vale? Que en función... Claro. Entonces, en función del nivel de usuario del entorno web, estos canales podré ver más o menos información. Los datos a mostrar serán los mismos, pero hay una capa de seguridad. Entonces, si yo soy responsable de la ruta norte, o soy responsable de 4 clientes, o soy responsable de una determinada empresa transportista o de determinados transportistas, yo solo veré esa información. Entonces, bueno,
yo me pongo encima de cualquiera de estos, es decir, ¿por qué todos están en esta región y hay este que está aquí tan fuera? Bueno, pues puedo ir a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son los clientes asignados? Pues aquí yo tengo, ¿no? Pues los diferentes clientes con las diferentes tareas de lo que tiene. O si ha finalizado ya una visita, yo puedo ir a ver lo que sería la visita que hace realizado, todo ha finalizado. Esta pantalla volveremos después. Bueno, por un lado estamos viendo en tiempo real dónde están nuestro personal. Por el otro lado estamos viendo la situación de las visitas. ¿Qué significa la situación de las visitas? Pues podemos ver cuáles son las que están pendientes, cuáles son las que han sido finalizadas, cuáles han sido canceladas, en cuáles se ha iniciado. Iniciado, ¿qué significa? Que el transportista está en el cliente, pero que aún no lo ha finalizado. Y cuáles han sido reasignadas. Entonces yo ahora podría decir, solo quiero ver las que han sido iniciadas. Pues estas son las que se están trabajando en estos momentos. ¿Vale? O puedo ver, las quiero ver todas. Entonces me los pintan diferentes colores. Y si me pongo encima de cada uno de los puntos, tengo datos del cliente. ¿Vale? Nombre del cliente, en cuándo había que servirle, nombre del cliente, el móvil, la dirección, qué tipo de, si es circuito o qué tipo de entrega es, si es una entrega urgente, si es una recogida, si es de determinados tipos de productos, teléfono del cliente, nombre del cliente, su número de solicitud. Este número de solicitud sería el número de solicitud de su RP. Entonces, pinchando sobre el número de solicitud, pues tendríamos todos los datos de lo que hay que hacer de esa solicitud. ¿Vale? Entonces, todos estos datos son los datos que recibimos en fichero plano o vía web service de su RP. ¿Vale? Entonces, por aquí, por un lado, tenemos lo que sería la situación de nuestro personal y el otro es la situación de las visitas. ¿Qué significa? Que a última hora de la tarde todas tendrían que estar con el icono de finalizadas y no tendría que haber ninguna pendiente. Entonces, por un lado me muestra las que están pendientes y a la otra la situación total de las visitas, estén pendientes o no. ¿Vale? Con lo cual, las pendientes me muestran las que están pendientes más las iniciadas. Y si tuviéramos supervisores, pues aquí me muestra los supervisores en dónde están. Y cuando pincho sobre un supervisor, me dice este supervisor cuántas visitas, o sea, cuánta gente a su cargo tiene asignado en cuanto a clientes. Pues tiene 45 clientes asignados, de los cuales clientes pendientes son 26, han iniciado 4, o sea, estos serían los de lo que serían los transportistas. Este supervisor, ¿cuántos clientes o cuántos transportistas tiene asignado a su cargo? Entonces, un supervisor diría, hoy, a día de hoy, tiene 45 clientes, o sea, el personal que depende de él tiene 45 clientes asignados. Y esta misma información, si yo me conectara desde el dispositivo móvil, el supervisor vería sus estatus, cómo está. ¿Para qué? Pues para llamar a los técnicos o a los comerciales diciendo, oye, ¿cómo es que vas tan retrasado? ¿Vale? Y si yo fuera un técnico, aquí me saldrían las visitas. Claro, yo como estoy ahora como director general, ¿no? Pues no, pero si yo estuviera como un técnico, yo vería aquí las visitas mías asignadas. Entonces, esto sería a nivel de mapas. A partir de aquí, tenemos como si dijéramos diferentes canales en donde nos puede mostrar más información, ¿no? Por ejemplo, aquí está el estado de las visitas por zonas. O sea, si yo tengo en el país diferentes zonas, el sistema se le configura las diferentes zonas de tal forma que el estatus de las visitas lo puedo tener desglosado por zonas. ¿Vale? Lo puedo tener estructurado por tipos de visitas, o tipos de entrega o tipos de servicio. Aquí, a ver, aquí lo que estamos viendo no es una demo, sino es en Colbatel, que es como si fuera la compañía Claro. O sea, esta empresa se dedica a hacer instalaciones de fibra óptica y ADSL. Entonces, pues por eso son instalaciones, mantenimiento, redes internas. Aquí, en su caso, pues sería si son recogidas, entregas, servicios urgentes, primeras visitas, o sea, el circuito o tipo de visita. Entonces, si yo tuviera tipo de visita, entregas o recogidas, o entregas urgentes, o entregas antes de las 12 del mediodía, o primera visita o seguimiento, pues los diferentes tipos de visitas serían diferentes tipos de circuito. Entonces, yo vería cuántos comerciales tengo asignados a este circuito, o sea, cuántos me vienen en la agenda, pero realmente cuántos han venido hoy a trabajar, que son dos cosas diferentes. O sea,
Una cosa es que en su agenda que ustedes nos pasan, yo tenga que tener hoy 99 comerciales trabajando, pero en cambio de estos 99 comerciales teóricos, solo se han presentado hoy 67. Bien porque están enfermos, o bien porque se han dejado el móvil en casa, o bien porque hoy no hacen visitas aunque tengan asignadas visitas. O sea, una cosa es lo que dice la agenda y la otra es lo que realmente físicamente están conectados. Esto sería a nivel de personal y esto sería el estatus de las visitas. Cuántas tengo pendientes, cuántas asignadas, cuántas han iniciado, cuántas han cerrado, cuántas ha habido una reasignación de agenda, porque esto durante el día se permite que el vía web service o fichero plano ustedes nos los vayan enviando con los cambios. ¿Qué significan los cambios? Lo que son reasignación, en donde una visita ustedes se la asignan al comercial A, pero después el cliente llama al call center de ustedes y ustedes nos envían un cambio diciendo, pues el cliente ya no le va bien por la mañana, sino es por la tarde, o ya no le va bien hoy, sino que es mañana, o bien porque el sistema, ese comercial va lento, hago una reasignación de rutas. Bueno, el sistema, hay que contemplar que el sistema permite una reasignación de agenda. Entonces nosotros contemplamos dos maneras, o bien una reasignación de agenda porque ustedes nos lo traspasan vía un fichero plano web service, o reasignación de torre significa que es una reasignación por la gente que está a oficinas y que lo hacen desde nuestra plataforma web, que ya lo veremos cómo se puede reasignar. ¿Vale? Y las otras son las que han sido cerradas por torre. Torre significa que han sido cerradas por personal de oficina desde nuestro entorno web. ¿Por qué cerradas? Porque llaman al call center y dicen, ya no quiero que me entreguen producto, o no me va bien, o no quiero que me venga a visitar al cliente, o sea, por lo que sea. O sea, una cosa es reasignar, significa ya no va ese comercial o no va ese transportista, va a otro, es una reasignación. Y finalizar es que esa visita se ha finalizado y claro, si se finaliza desde central es que la visita no se ha hecho. ¿Por qué? Porque si la ha hecho el comercial ya es finalizada. Por eso hay finalizada bien por el comercial o por transportista, o bien finalizada por torre, que sería finalizada por personal de oficina. Entonces, resumiendo, tenemos estadísticas de visitas por zonas del país o zonas de la ciudad, por tipos de visitas, visitas, primeras visitas, segundas visitas, entregas, recogidas. Después lo tenemos por centrales. Bueno, estos centrales sería, como si dijéramos, dentro de una zona, lo que sería como subzonas. O sea, aquí podríamos tener, yo qué sé, distrito de F, pero dentro de distrito de F, o sea, aquí yo podría tener un ítem que fuera distrito de F, y en cambio aquí desglosado por dentro de lo que sería Santa Fe, o DF Centro, o DF Las Afueras. Bueno, es otro nivel, como si dijéramos, de subclasificación. ¿Vale? Después tenemos por ejemplo, el sistema avisa de qué técnicos tienen agenda y no se han presentado, o qué comerciales o qué transportistas. Yo tengo visitas, el sistema del día de ayer, por ejemplo, se asignaron visitas a un comercial o a un transportista, y este transportista desde el dispositivo móvil no ha hecho un login. Entonces, por eso separamos lo que son canales de estatus, que son estados, ¿no? Simplemente para seguimiento, de lo que son avisos. Los avisos es decir, ojo, que hay unas visitas asignadas a un comercial o a un transportista cuyo transportista no ha venido. Entonces esto lo hace personal de operaciones en central, que pues yo qué sé, si la hora de entrar a trabajar es a las 8, a las 8:30 o 9 hay que conectarse para decir, hombre, ¿cómo es que fulanito, que Alberto no se ha presentado cuando tiene ya visitas? ¿Vale? Para desde aquí poderlo llamar y decir, oye, ¿qué pasa? No, es que llego tarde, es que estoy enfermo, es que no puedo. Bueno, pues entonces la gente de personal de oficina lo que hará será una reasignación de todas las visitas que tiene este comercial o este transportista hacia otro transportista. ¿Vale? Y aquí lo que nos avisa es, por ejemplo, aviso de tareas pendientes de cerrar por técnico. Estas serían qué visitas tengo pendientes de cerrar por circuito, o sea, instalar, entregas, recogidas, tal, y por lo que sería técnico, o en este caso ustedes serían por comercial o transportista. Claro, si a la hora de finalizar el trabajo de su jornada laboral es a las 5 de la tarde, pues a las 4 de la tarde, y hay que ir mirando aquí para decir, oye, fulanito, ¿cómo es que, o al mediodía, ¿no? Si ustedes habitualmente de 20 visitas, 10 se hacen por la mañana y 10 por la tarde,
pues si al mediodía no he hecho ni el 10%, es decir, oye, algo está pasando. Entonces, o haré una reasignación, o miraré. Estos avisos que lo hacemos aquí como si dijéramos en un portal, también se pueden enviar vía SMS o vía email. O sea, podemos hacer un email al responsable de operaciones. ¿El problema cuál es? Que a la gente tampoco no le gusta enviar emails, porque entonces si de cada cosa recibes un email, al final recibes 100 emails. Entonces es mejor que cuando la gente de operaciones o alguien de supervisor quiera supervisar, vea esto como está y entonces a partir de aquí ya tome las acciones. Porque si cada hora le tienes que enviar un email, al final cuando se conecta tiene 100 emails. Pero que sepa que toda esta información también se puede enviar emails y cualquiera de esta información yo me la puedo exportar a un Excel. Simplemente yo le doy aquí icono y ya está, ya lo tengo exportado a Excel. O sea que el sistema es bastante rico en cuanto a que proporciona información. Entonces vamos al aplicativo como tal, a lo que sería un circuito. Entonces, ¿por dónde empieza el circuito? El circuito empieza por una agenda de carga. Entonces, la agenda de carga puedo tener diferentes formatos de Excel en función de los tipos de circuito. ¿Qué quiere decir? Pues si el circuito de visitas tiene datos diferentes a lo que sería el circuito de entregas o al de recogidas o al de urgentes o no sé qué, tiene diferentes datos porque no es lo mismo hacer una visita que entregar producto o recoger producto en mal estado, podríamos tener formatos de ficheros diferentes. ¿Vale? Entonces, esto sería para el caso de que ustedes generan un fichero plano y este fichero plano, la gente de operaciones realiza una carga manualmente. O sea, aquí no es ni web service ni FTP, sino que aquí lo que se hace es simplemente seleccionar un archivo. Aquí cogería el fichero que yo quisiera. Esto sería en el caso de que, por ejemplo, ustedes el fichero lo dejaran en una unidad NFS de su empresa y la gente de operaciones con el portátil o el PC que tuviera accedería a la unidad interna de su unidad NFS y subirían el fichero. Y entonces estos ficheros o bien los subo yo manualmente porque están en su unidad NFS o bien estos ficheros se irían cargando automáticamente por vía FTP. Entonces aquí, por ejemplo, a la 1 de la madrugada nos han enviado un fichero, a las 2 nos han enviado otro, a las 7 otro, y así pues cada 10 minutos o tal. ¿Por qué? Porque van habiendo o nuevas visitas o nuevas reasignaciones. Y después para cada fichero el sistema avisa de cuántos registros han sido cargados, si hay errores o no, porque por aquí, por ejemplo, pues porque se ha generado un fichero mal y, por ejemplo, mira, en el número de solicitud nos han puesto letras. Pues claro, si se llega a la determinación de que el número de solicitud tiene que ser números, pues puede ser que haya un error o porque lo que sea, pues se han enviado de otro entorno o de otro RP o de otro, entonces, bueno, no pasa, ¿no? De aquí de todos los ficheros cargados, pues solo estos 6 es no numérico. Y aquí, pues el sistema envía uno, que hay un error de... También lo mismo, ¿no? Que el número de serie es no numérico. Bueno, pues entonces aquí nos diría, de este fichero tenía 340 visitas, de las cuales estos han ido bien, se han procesado 547, están pendientes estas, se han iniciado estas, finalizadas tal, y desde cerrar se han cerrado tantas. ¿Vale? Entonces, bueno, es una estadística de ficheros. Esto es y desde aquí yo le puedo dar al icono y lo que vería sería en formato... este sería para poder ver cuando hay errores o hay cosas, el fichero tal cual ustedes lo han generado. Entonces yo puedo ver el fichero tal cual se ha generado o después lo que sería el maestro de carga. El maestro de carga, ¿qué significa? Que ese Excel vuelca todos los datos a una tabla. De tal forma que aquí son datos específicos del sector de ellos, pero aquí habría que poner los datos, pues esto, cuántos bultos hay que recoger o cuántos hay que entregar o a qué hora hay que hacer la entrega, pues antes de las 9 o antes de las 12 o a partir de las 4 de la tarde. Bueno, los datos que necesitemos. Entonces, pues aquí, pues, qué circuito es, el código del técnico del comercial, del supervisor, si está finalizado, si está pendiente, bueno, todos los datos que digamos, ¿no? ¿Vale? Entonces esto, por un lado, cargamos el fichero, ya sea porque el web service nos envía estos datos, ya sea porque nos lo envían en FTP o manualmente se han hecho, y hay una tabla en donde es el repositorio de todos del detalle de los datos que contiene el Excel. ¿Vale? Para después poder ver si ha ido bien, ha ido mal o lo que sea. Muy bien. Y una vez hemos hecho esta agenda, por ejemplo, vamos a ver una agenda cargada del día de hoy.
y, por ejemplo, que esté en estado ya finalizado, o sea, que la visita ya se ha hecho. Entonces, pues estoy aquí viendo, ¿no? Circuitos que se han finalizado hoy y a partir de aquí yo digo, voy a ver esta solicitud. Entonces, la forma que ellos tienen de trabajar o lo que es que para una visita ellos registran hasta 6 formularios diferentes. ¿Qué significa 6 formularios? Y esto sería la información que se vería desde el terminal móvil. Y aquí tengo datos de la solicitud, datos del técnico, datos de contacto del cliente. Esto sería como si dijéramos el display que desde el terminal móvil el comercial o el transportista él vería. Entonces, bueno, esto se customiza o se parametriza los datos que ustedes quieren, ¿no? Pues tipo de visita, el número de solicitud de parte del cliente y el número interno por parte de su RP, el orden en el que hay que hacer las visitas, bueno, información que necesitan, ¿no? Entonces, saber si el cliente ha llegado o no, saber si no sé qué, o sea, aquí ya es parametrizar los datos que actualmente estén diligenciando en un papel. Entonces pueden ser preguntas de tipo sí o no, pueden ser preguntas de tipo combo box, puedo firmar en la tablet, puedo hacer una fotografía, las puedo colapsar, ¿no? O sea, minimizar los bloques, puedo tomar fotografías, ¿vale? Puedo firmar en la propia tablet. Entonces, bueno, puede ser o muy simple o muy sencillo en función de la complejidad de datos que por su entorno necesiten. Aquí imagínense lo complejo que es, ¿no? O sea, tengo, pues, diferentes bloques de preguntas en donde cada bloque de pregunta pues tiene n preguntas. Aquí, por ejemplo, ¿qué permite también en el sistema? Permitiría hacer una fotografía en qué estado se está entregando el producto. Para en caso de reclamaciones decir, oiga, yo se lo entregué empaquetado, se lo entregué sin roturas, se lo entregué sin estar mojado y el cliente podría firmar también en la propia tablet. ¿Vale? Para que así, en caso de reclamación, usted pueda decir, oiga, mire, aquí está la fotografía, en qué estado se lo entregué y además tengo la firma del cliente. Incluso también se puede hacer un mensaje de audio, ¿vale? Porque siempre podría decir alguien, no, esta no es mi firma, ¿ve? Por ejemplo, aquí, mira, yo hago una foto. Pues al igual que estoy haciendo una foto para saber que el técnico ha llegado a tal sitio y no es su primo el que me está entregando el producto, pues puedo firmar en la propia tablet. Firma del cliente y firma del técnico. Entonces puedo tener, o firma del supervisor, firma del responsable de bodega y firma de no sé quién, o firma del cliente. O sea, podría adjuntar tantas firmas como quisiera. O bien podría hacer también una prueba de audio. Mire, prueba de audio, que lo podemos hacer tan simple como queramos o tan complejo. Podemos hacer varias firmas, podemos hacer fotografías y podemos hacer audio. Y todo esto queda asociado a esa determinada entrega de ese transportista. Que después esos datos se los podemos enviar hacia su ERP o bien pueden quedar almacenados en nuestro middleware. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí hay una labor de lo que se llamaría de consultoría de determinar qué datos tiene que rellenar el transportista o el comercial cuando está en el cliente. Porque el objetivo final es evitar el papel. ¿Vale? O sea, el objetivo final es evitar el papel en la calle. Entonces, si ahora, en el día de hoy, en el papel están rellenando 5 casillas, pues esas 5 casillas hay que hacerlas desde el terminal. Esto se puede hacer desde un móvil de 4 pulgadas a una tablet de 7 pulgadas. Dependerá de si solo tengo que rellenar un sí o no y una foto, entonces puedo ir a un móvil de 4 pulgadas, o bien si tengo que un comercial cuando va a hacer una visita a un cliente, tiene que rellenar 60 campos, le será mejor una tablet de 7 pulgadas. ¿Vale? Entonces depende, porque el sistema se ajusta a la dimensión de la pantalla. Entonces depende de si solo tengo que decir he entregado una firma y una foto, puedo ir a un móvil 4 pulgadas pequeñito. Si es un comercial, puedo ir a un móvil de 5 pulgadas a una tablet de 7. ¿Vale? Entonces, por aquí, por el entorno web, estaríamos viendo si las visitas se han hecho o no, y de aquello que se ha cerrado, yo puedo estar consultando, gente de operaciones o control de calidad o tal, qué información se introdujo desde el terminal móvil para temas de control de calidad. Después, todos estos datos de digite, ves, el número del auxiliar, o digite si sí o no, haga no sé qué, todo esto es lo que habría que definir como el fichero que nosotros les tenemos que generar. O sea, que hay a grandes rasgos hay 2 estructuras. ¿Qué información ustedes nos envían? Y qué información les tenemos que enviar. Y esto sería, a grandes rasgos, el resumen. Entonces, el middleware, el entorno web, lo que hace es de pasarela entre su ERP y los dispositivos móviles. Entonces, ustedes
generan el fichero web service. Desde el middleware se sincronizan los dispositivos móviles trabajan de forma asíncrona, permite que durante el día se les quite agendas y se les incorpore nuevas agendas. El sistema es configurable en cuanto a las preguntas que yo quiero realizar. Aquí, por ejemplo, para cada visita ellos tienen 6 plantillas diferentes. Pues en su caso solo tendrán, lo normal es que sea una sola plantilla de 4 campos. Pues ya está, 4 campos. Pero en cambio, quizá el supervisor tendrá una plantilla diferente, o el vendedor tendrá otra plantilla, o el gerente de zona, cuando quiera hacer una visita rutinaria, pues querrá ver otra información. Entonces, toda esa información que un comercial necesite para ir a ver cuál es el volumen de facturación, cuáles han sido las visitas que han hecho en el último mes, bla, 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 bla. Todos estos datos serían diferentes formularios que les saldrían aquí arriba, ¿no? Entonces, al igual que aquí vemos, ¿no? Datos del técnico, datos de contacto, aquí, pues aquí tendríamos información estadística del último mes, cuántas visitas se han hecho a tiempo, cuántas se quedaron canceladas, cuántos envíos han sido defectuosos, en cuántos ha habido reclamaciones, yo qué sé, una plantilla para que cuando el comercial vaya a visitar ese cliente tenga la foto de la situación de ese cliente. Y esto es en grandes resúmenes. A partir de aquí, en la parte web, esto también vuelve a ser desde la parte del middleware, ustedes pueden ver la ruta que ha realizado ese transportista y cuál fue el orden de las paradas. Donde primero fue a este cliente, después vino a este, después fue a este. Y pinchando en cada una de las visitas, vemos la información que ha rellenado desde el dispositivo. Esta ruta, y además se ve la ruta. Me pregunta, ¿esta ruta es la real que sigue el transportista comercial o lo que sea, ¿no? Bueno, sí, esta ha sido la real. O sea, primero hay una ruta que es la teórica, que os diría cuál es la que propone el sistema, pero después aquí ya mostramos la que es real, o sea, en qué orden ha hecho las paradas. Porque si el transportista siguiera otra ruta muy rara, sería se con podría otro preguntar, hombre, pues ya le ha tomado la decisión porque había un accidente en aquel momento. Bueno, entonces ¿no? En el formulario habría que añadir una pregunta más de decir por qué no ha seguido el orden establecido. Y entonces podrían haber 2 colores diferentes, uno azul, que es el que se ha hecho, y en rojo, el que es el teórico. Y aquí, por ejemplo, aquí está, usted, lo digo porque está en este enlace, aquí puede ver, ¿no?, cuál es el look and feel que tiene el dispositivo móvil. Aquí es por días de la semana. Evidentemente el transportista trabaja solo con las visitas del día, pero por ejemplo un comercial podría tener las visitas del mes o las visitas programadas para esa semana. Entonces yo pulsándome en el día de hoy o el del lunes de la próxima semana, vería qué visitas ya me han asignado para la próxima semana. Entonces este look and feel de la agenda tanto sirve para comerciales como para transportistas. Si es un transportista, evidentemente no le vamos a decir al transportista qué visitas va a tener mañana, porque se le cargan solo las de hoy. Pero en cambio, a un comercial le puede hacer visitas a futuro, ¿no?, para que sepa, o él nos diga, oye, no, pues la semana que viene no me va bien porque voy a un congreso, la semana que viene estoy de viaje, reasígname y pásame todas las visitas de la semana que viene a otra semana porque la semana que viene no puedo. Entonces, este es el look and feel de las visitas que me han asignado. Para un día yo lo puedo ver desglosado por horas o en qué orden hay que hacer las visitas. Este orden de lo que hay que hacer las visitas es porque nosotros en nuestro sistema hay lo que se llamaría un planificador del orden en el cual hay que hacer las visitas. Aquí puede ver también qué tipo de reportings pueden consultar, ya sean los transportistas o los comerciales. Esto sería un reporting, ¿no? O sea, si quieren un comercial un listado de las visitas estructuradas por día de la semana o por mes o en base a la planificación que había, las que se han realizado. O sea, si un comercial o un director general o un director de zona desde su dispositivo móvil quiere tener estadísticas in situ o cómo va este mes respecto a la planificación, y por aquí las diferentes estadísticas, diferentes gráficos que tendríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál ha sido el porcentaje de envíos urgentes o de primeras visitas o de recogidas o de lo que fuera? ¿No? Es decir, el 41% han sido entregas, el 20% han sido devoluciones o recogidas, el 17% han sido visitas. Pues bueno, pues las diferentes tipologías, ¿no? O sea que podemos tener estadísticas de diferente índole, ya sea para director comercial, director general, director regional o lo que fuera. Porque hay también lo que estamos, y después también hay lo que se llaman mapas de calor. ¿Qué significan mapas de calor? ¿En qué zonas de la ciudad o del país estamos teniendo más devoluciones, o estamos teniendo más entregas, o estamos teniendo más visitas, o en qué zonas no estamos haciendo visitas? O sea, que serían mapas de calor de
por tipologías de visitas. Y lo que hemos dicho, ¿no? Y también lo mismo que vemos desde entorno web, podemos ver desde entorno mobile, en donde estamos teniendo con iconos diferentes, pues los que serían supervisores, vendedores, transportistas, los diferentes perfiles, ¿vale?